Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar y en realidad terminar el método de mallas, que habíamos comenzado a verlo en la clase pasada. Habíamos visto que en su caso base, vale decir cuando tenemos únicamente fuentes de tensión y resistores, lo que hacíamos era lo siguiente. O sea, en realidad, primero definimos las corrientes de malla, ¿cierto? Y luego, si que tenemos esa situación de que solamente hay fuentes de tensión, ya sea independientes o dependientes y resistores, aplicamos la LKB, ¿cierto? A través de la malla y así obtenemos una ecuación. Algo muy importante es que cada uno de los términos que nosotros obtenemos, por ejemplo, en un resistor, va a ser siempre en función de las corrientes de malla, como se menciona ahí bien destacado en rojo, y eso está basado directamente en la ley de Ohm. Así que por eso es que nos quedaba acá, si partimos por la fuente, ¿cierto? La flecha viene por acá, llega primero al más, por eso queda más 12, después los demás términos siempre nos van a quedar positivos, así que va a ser más 2 por I1, que es la corriente de la malla, ¿ya? Y la corriente de la malla siempre va a quedar positiva. Seguimos, más 3, que sería ese resistor, por. Y aquí vamos a ver que en realidad circulan dos corrientes por esa rama, ¿cierto? Así que va a ser I1, que es la corriente de la malla, porque siempre nos va a quedar positiva la corriente de la malla, y la otra corriente va a quedar positiva o negativa dependiendo si va a favor o va en contra. Como en este caso la I1 va hacia abajo, ¿cierto? Y la I2 va en contra, queda negativa. Así que en definitiva nos queda así el término. Como ya hemos visto todos los elementos, ¿cierto? Y tenemos un término por cada uno, igualamos a 0. Ordenamos la expresión y ahí tenemos la ecuación. En la otra malla se aplica exactamente lo mismo. Llegamos a una segunda ecuación, resolvemos el sistema y tenemos las corrientes. Después podríamos calcular cualquier cosa, como por ejemplo las tensiones acá, una tensión B0, una corriente I0. La tensión simplemente la vamos a calcular de la misma manera que trabajamos con la malla, como lo estamos viendo recién. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad va a ser B0 igual a la resistencia del elemento, donde está definida la B0, vemos que está definida ahí, por la corriente que circula de positivo a negativo. ¿Ya? Esa va a ser la corriente que nosotros vamos a tomar en cuenta. En este caso específico tenemos que únicamente circula una corriente, la I2. ¿Sí? Y la que circula de más a menos vendría a ser la menos I2, porque tendría sentido contrario, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, esta BZ que aparece ahí, sería igual a la resistencia del elemento, que sería 3, por la suma de las corrientes que tenemos que circulan por esa malla, ¿ya? O perdón, por esa rama. Claramente aquí podemos ver que yo pinté como en celeste y pinté en amarillo para indicar que por esa rama en específico, la del medio, circulan ambas corrientes. Circula la I1 hacia abajo y circula la I2 hacia arriba. Pero como a nosotros nos interesa la dirección que es de más a menos para nuestra corriente, la que sigue esa dirección va a quedar positiva y la que va en sentido contrario va a quedar negativa. En definitiva, nos va a quedar entonces el 3 por I2 menos I1. ¿Ya? Ese es el criterio que vamos a tomar en cuenta y se aplica para todos los demás casos. Y ahí obviamente podemos reemplazar los valores y con eso calcular las tensiones. La ventaja de aplicar un método de análisis temático, o perdón, de análisis sistemático como este, es que una vez que nosotros conocemos las corrientes, podemos calcular cualquier cosa. Si quisiéramos calcular alguna corriente, por ejemplo la IX, vemos que la IX está definida en sentido contrario a I1, así que sería igual en magnitud, pero con signo diferente. Si quisiéramos calcular la I0, que de hecho es lo que había que calcular, diríamos que va a ser igual a la suma de las corrientes que van en el mismo sentido, las corrientes de malla, ¿cierto? Menos las que van en sentido contrario. Vemos que aquí iría en el mismo sentido la I1, iría en sentido contrario la I2. Así que nos quedaría específicamente I1 menos I2, como podemos ver por acá. Aquí obviamente yo le dejé escrito también lo que estaba comentando. Y habíamos llegado a un caso particular, el primer caso particular, donde ustedes pueden ver que se va a presentar cuando aparece una fuente de corriente. ¿Cómo podemos identificarlo claramente? Bueno, primero va a ser una fuente de corriente, ¿cierto? Y va a estar definida solamente en una rama. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta rama que sería la malla 1, acá en la malla 2 podría haber estado una fuente de corriente, ¿cierto? Pero no va a estar compartida por más de una malla. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué hacemos en ese caso? Simplemente nos basamos en la idea de que una fuente de corriente define la corriente que circula por la rama. Eso quiere decir que por acá circulan 3 amperes y tiene que saber circular. Si yo le pongo un nombre I1 a esto en esa misma dirección, la I1 tendrá que ser igual a 3 amperes. Si es que yo hubiera definido, por ejemplo, la I1 en sentido contrario, hubiera sido, ¿cierto? I1 igual a menos 3 amperes. Pero en definitiva es eso, define la corriente que circula. ¿Ya? Entonces muchas veces, y especialmente cuando tenemos fuentes independientes, nos va a simplificar el trabajo. Lo va a hacer mucho más simple, como fue el caso que nosotros tenemos en el ejemplo, ¿cierto? Porque una vez que conocíamos la I1,
Después el obtener la I2 era aplicar la LKB acá, porque recuerden que aquí no hay fuentes de corriente, sino que solamente fuentes de tensión y resistores. Así que estaríamos en el caso base, que es el anterior. Luego reemplazamos el I1 que ya conocíamos y obtuvimos el I2, sin mayores inconvenientes. Quiero saber si hay alguna duda respecto a lo que les he comentado. O en realidad si se entiende, porque esa es la pregunta que les acabo de mandar. ¿Se entiende lo que recapitulamos rápidamente? Porque igual ya lo habíamos visto, pero hace como casi más de una semana, ¿cierto? Lo vimos un jueves. Si tienen alguna duda, de hecho ahí miren, lo vimos el 10. ¿Alguna duda? Por favor, es el momento de que me lo digan, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué creen ustedes? Vimos el caso particular 1. Ahí está el documento. Así que vamos a ver ahora el caso particular 2. Claro, mallas más hardcore, efectivamente. Es una forma de verlo. Va a ser cuando tengamos que la fuente de corriente, que sea dependiente o independiente, va a ser en este caso compartidas por dos mallas. De hecho, vamos a ver después también que podrían ser más de dos, aunque puede sonar extraño, ¿cierto? Como una fuente puede estar compartida por más de dos mallas, pero en realidad es como parecido. Así que clase 9. Clase 9. Y vamos a ver ahora caso particular 2. Caso particular 2, obviamente del método de mallas. Voy a poner aquí como un título así como método de mallas, como que seguimos en eso, ¿ya? O análisis de lazo, que es como se le llama oficialmente. Y sería, ¿cierto? Martes 22 del 9 todavía. Aunque ya estamos en primavera, ¿cierto? Cambió la estación ya. Ahí. Y podemos comenzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, directamente vamos a chequear aquí lo que sucede en el siguiente ejemplo, donde nos piden calcular las corrientes de malla. Calcule las corrientes de malla, que van a estar definidas porque el objetivo es que nosotros comprendamos cómo se resuelven estos problemas, ¿cierto? Las corrientes de malla. Y vamos a tener nuestro circuito. El circuito no va a ser tan complejo porque es el primero que vamos a resolver. Después vamos a resolver uno como de un nivel parecido al de la prueba. Yo voy a hacer un círculo como corresponde, o eso espero al menos. Bueno, está un poquito mejor. Un poquito mejor. Tenemos acá, vamos a tener un resistor. Acá vamos a tener una fuente directamente. Acá. Como les decía, este primer circuito es generalmente más accesible, por no decir más fácil, pero esa es la idea. ¿Ya? Para que comprendamos primero cómo operamos en estos casos, en este caso particular, y luego lo podemos extrapolar a circuitos de mayor nivel, que es lo que vamos a hacer en el segundo problema que vamos a ver hoy día. Así que vamos a tener que, por ejemplo, acá son 2 ohm, acá vamos a tener 3, y acá vamos a tener 1. Vamos a tener acá una fuente de 12 volts, y aquí una fuente de corriente de 2 amperes. ¿Ya? Aquí pueden ver ustedes claramente, y no le puse ningún título, ¿cierto? O sea, no expliqué lo que se refería a este caso particular. Es fuente de corriente. Recuerden que es dependiente o independiente, eso da lo mismo. Independiente, le voy a poner como indep o dep entre dos mallas. Escribí ahí. Sí, sí escribí. Muy bien. Eso es lo importante. Y podemos ver claramente que aquí tenemos la fuente de corriente a la que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Así que vamos a ver entonces. Antes me habían respondido más o menos. ¿Quién tiene dudas todavía sobre eso? Sobre cómo trabajábamos con mallas. Lógicamente, la idea es que ustedes, si no por algún motivo no pueden participar en la clase, que vean el video, ¿ya? Porque estas son clases que siempre vamos a ir construyendo sobre lo que nosotros ya vimos, ¿ya? No son, por decirlo así, completamente autocontenidas, porque
como les comentaba, ¿cierto? Nosotros cada vez vamos a ir progresando más y más y más hacia adelante. ¿Ya? Y esto se va a ocupar hasta el último día de clase. Hay muchos cursos de repente que nos dicen así como que no, mira, si lo que estamos viendo ahora al principio se va a ocupar después, y la realidad es que no se ocupa. La realidad es que como que está ahí implícitamente, ¿cierto? Pero aquí sí efectivamente lo ocupamos, y son herramientas que tenemos que ir, ojalá, dominando. Así que, para calcular, vamos a definir también unas corrientes, dado que me piden las corrientes de malla, supongo que estarán dadas. Vamos a asumirlas así. Esto por si acaso es el problema, ¿ya? El problema que debería haber venido así. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para resolver este circuito, pensemos cómo lo haríamos en el caso base. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, yo iría partiendo por acá, ahora les voy a marcar acá. Tendría que la flecha llega por ahí, ¿cierto? Así que me quedaría menos. Si es que alguien está copiando, por favor, esto no lo copie porque lo voy a borrar, ¿ya? Pero por si acaso, ¿ya? Seguimos por acá. Yo diría, entonces sería más 2 por la corriente de la malla, que sería en este caso positiva, porque la corriente de la malla siempre me va a quedar positiva. Y aquí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tensión tengo? ¿Hay una tensión? De hecho, hay una tensión. El hecho de que yo no conozca qué tensión es no quiere decir que no exista, ¿cierto? Pero esta fuente no nos dice eso, no dice la tensión. Dice solamente que por ahí van a circular 2 amperes. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Y les comento cosas que he visto que de repente realizan. Una es que ponen algo así como que no, es que entra por ahí, le ponen -2 o le ponen +2, y eso es totalmente incorrecto. Porque esto que está acá no es una tensión, es la corriente que circula por ahí. Así que no hay que ponerlo de esa forma. Estaríamos sumando tensiones con una corriente. Obviamente nos llevaría a un resultado totalmente erróneo. Tampoco podemos omitirlo, como que, mira, no sé qué tensión hay ahí, pero lo voy a omitir simplemente. Porque en realidad existe ese elemento y hay una tensión. Como les decía, nosotros lo desconocemos simplemente. ¿Y qué podría hacer que no fuera incorrecto? Quizá ponerle un nombre. Le podría poner, no sé, BF, y diría entonces menos BF, y con eso igualaría a 0 y no sería incorrecto. Sin embargo, no estaría avanzando el camino a resolver el problema, en principio, ¿ya? Porque estaría agregando una incógnita. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pensemos que ya, ahí no pude trabajar. Me voy a la otra malla, quizás la otra puedo resolver. Hago lo mismo, ¿cierto? Parto, por ejemplo, por ahí, digo 3 y 2, más, ¿cierto? 1 por I2, y eventualmente llego al mismo punto. En realidad no tenía sentido el tratar de ir a la otra malla. Podría hacer todo lo que les comentaba, ¿cierto? Algunas de esas cosas son errores, otra es válida, pero no nos ayuda mucho. O podría hacer lo siguiente, definir una llamada, que muchas veces es llamada así, supermalla. ¿Qué es una supermalla? Se pueden preguntar ustedes, ¿ya? No es una malla así tan especial, si el nombre es como un poquito exagerado quizá, pero en realidad es una malla más grande. Una malla que ahora va a incorporar todas estas mallas que tenemos ahí, esas dos. De forma tal que nosotros ahora, al trabajar, vamos a obtener una ecuación a lo largo de todo esto, omitiendo la existencia de esta fuente. No la vamos a borrar, simplemente la vamos a omitir. Y una vez que tengamos esa ecuación a lo largo de toda esa supermalla, que le vamos a poner el nombre ahí, ahora sí, supermalla, vamos a irnos dentro de nuestra supermalla, específicamente a esta rama, y vamos a obtener una relación de corrientes entre la corriente, por ejemplo, de esta malla, la corriente I2, y la corriente I1. Porque recuerden ustedes que si es que esta fuente de corriente está fijando la corriente que debe circular por ahí, y yo definí una I1 y una I2, debería existir alguna relación entre ellas, ¿ya? Que vamos a ver en un momento. Así que en principio, para que vayamos por partes. Supermalla. ¿Por qué definimos una supermalla? Porque hay una fuente de corriente independiente o dependiente entre las dos mallas, ¿ya? Y ahora vamos a aplicar la LKB. Lo voy a escribir acá para que quede todo muy claro, ojalá. Así que definimos una supermalla. En realidad es la supermalla. Vamos a ir más directo. Aplicamos una LKB en la supermalla. Recuerden que la LKB es simplemente la ley de Kirchhoff de voltaje. En la supermalla. Omitiendo la existencia de la fuente de corriente. La existencia de la fuente de corriente.
Así que vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Partimos, por ejemplo, por cualquier elemento. Yo voy a partir por la fuente. Así que digo, la flecha viene por acá, viene por el menos, así que me va a quedar entonces menos 12, ¿cierto? Vamos a seguir por acá. Siempre nos van a quedar positivos estos elementos, va a ser más 2 por la corriente que lo circula, ¿cierto? No se olviden ustedes que cuando tenemos, ¿cierto? Una y uno ahí, vamos a dejarlo así. La I1 circula por todo eso que yo pinté en celeste, lavanda, ¿qué color es ese? Y la I2 circula por acá. Todo lo que yo pinté acá en amarillo. Ahí, ¿cierto? Así que sería entonces 2 por I1. Después aquí omitimos la existencia de esta fuente, ¿cierto? Nos pasamos para acá. Así que decimos entonces más 3 por I2. 3 por I2 y más 1 por I2. Y todo eso va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque se me acabaron los elementos. Fíjense que ya después volvemos a la fuente de tensión. ¿Y qué hacemos entonces? Juntamos esto, la ordenamos para dejar una ecuación bien ordenada. Así que nos va a quedar 2 y 1 más 4 y 2 igual a los 12. Vamos a dejar acá. Va a ser entonces 2 y 1 más 4 y 2 igual a 12. ¿Ya? Y dejamos nuestra ecuación aquí bien ordenada. O intentamos eso. ¿Cierto? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Porque ahora viene lo otro. Si alguien tiene dudas, por favor escríbalo, ¿ya? Luego se obtiene una relación de corrientes en la rama donde se encuentra la fuente de corriente. Aunque suene extraño. Una relación entre las corrientes. En la rama donde se encuentra la fuente. La fuente de corriente. Me disculpan ahí la redundancia, pero prefiero que quede claro ya, aunque sea medio redundante. Ya, así que nos vamos al circuito, ¿cierto? Acá está la fuente, ahí ustedes la pueden ver. Y como les decía, tal como en el caso anterior, esta fuente de corriente nos está diciendo, miren, por acá tiene que circular 2 amperes, y eso tiene que cumplirse. Ya es una fuente independiente, pero si fuera dependiente nos diría que por ahí circula una corriente que va a depender de otra variable, pero es exactamente el mismo procedimiento. Así que, vamos a decir, la que va en el mismo sentido se va a sumar, la que va en sentido contrario se va a restar. Así que va a ser, por tanto, I1 menos I2 igual a los 2 amperes. Así que nos va a quedar, como les estaba diciendo, I1 porque va en el mismo sentido queda positiva, menos I2 porque va en sentido contrario queda negativa. Igual a 2. ¿Ya? Y tendríamos la ecuación, de hecho yo la puedo dejar un poquito más ordenada para dejar los coeficientes quizás más visibles, pero en realidad es lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Y esto igual a 2. Y nos queda la ecuación de la siguiente manera. Ahí. Y con eso podemos resolver, ¿cierto? Incluso podríamos operarlo nosotros a mano, ¿sí? Pero ya que estamos en eso, vamos a seguir trabajando con la calculadora porque yo les he adelantado que en la segunda parte del curso se usa bastante, ¿cómo se llama esto? Se usan los números complejos para representar muchos de nuestros elementos, por un motivo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos quedan los sistemas de ecuaciones, ya con números complejos no es como tan directo de trabajarlos a mano. O sea, se puede, obviamente, pero no es tan cómodo. Entonces nosotros ahí lo que vamos a hacer más que nada es trabajar con la calculadora. ¿Ya? Entonces me interesa que ustedes se vayan acostumbrando y que no sea algo tan ajeno, porque a veces pasa que si uno la primera parte del curso trabaja, no sé, con otro método, y de repente la segunda parte empieza con la calculadora y todavía hay que sumarle números complejos, es más difícil conectarse con eso. Tampoco que sea tan difícil, pero mejor partimos de un principio, ¿cierto? Así que
Bueno, les voy a mostrar la calculadora la que tengo acá, la que se puede descargar e instalar. Le puse la versión de la Titanium. Recuerden que le puedo cambiar el skin. Le podemos poner el skin que queramos. A mí la verdad es que me gusta ese, pero le vamos a dejar el de Titanium porque este es igual que el que aparece en la versión online. Si lo encuentro, ¿dónde estaba? Ahí estaba. Ahí. Era este, ¿cierto? Ahí. Lo vamos a usar para que sea más parecido. Entonces, borramos acá. Vamos a agregar, ¿cierto? Nuestras matrices. Corchete, ¿cierto? Con second y esos botones. Le pongo acá el 2,4. Second para poner el punto y coma. Le ponemos 1, le ponemos coma. El menos pequeño, ¿cierto? Para que aparezca en este caso y se haga negativo ese 1. Y guardamos con el botón Store en la variable A. Y tenemos listo lo que sería la matriz de coeficientes. Después yo voy a reciclar acá, voy a borrar el A, pongo el B, voy a borrar lo que tengo adentro y voy a escribir los elementos que correspondan, ¿cierto? Que son 12 y 2. Le damos Enter. Y ahora finalmente lo que hacemos es eso. Ponemos paréntesis, escribimos el A, lo elevamos a la -1. Recuerden que elevar a la -1 o a la -1 es calcular la inversa. Así que multiplicamos por el B. Y ahí nos queda nuestra solución. Nos quedó 10 tercios y 4 tercios para nuestras corrientes. 10 tercios y 4 tercios. 4 tercios amper. Y de momento lo vamos a dejar así, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos las corrientes, podemos calcular lo que queramos, ¿cierto? Podríamos calcular, por ejemplo, una tensión. De hecho, vamos a hacer un ejercicio adicional donde ustedes lo pueden calcular. ¿Ya? Así que, cualquier duda, por favor, me escriben o me lo comentan directamente por audio. ¿Ya? Se fijan que en definitiva lo que sucede es que simplemente, si tenemos una fuente de corriente de cualquier tipo, ¿cierto? Entre dos mallas, vamos a crear una supermalla, incluyendo las dos mallas que comparten esa fuente, obtenemos una LKB alrededor de esa supermalla, y después nos vamos a la rama donde está definida la fuente de corriente, y ahí obtenemos una relación de corriente que nos daría la segunda ecuación, considerando obviamente el caso de un circuito de solo dos mallas. Así que, ejercicio adicional. Calcule, y aquí vamos a calcular una tensión. Px, ya que siempre pongo B0 y vamos a poner Px. Vamos a tomar el circuito, déjeme buscarlo por acá. Exactamente el mismo, obviamente. Para que aprovechemos un poco el circuito, ya que lo resolvimos, ¿cómo lo vamos a dejar ahí? Sin más. Ahí. ¿Cuál va a ser B0? O sea, Bx. ¿Ya? Y así aprovecho también de remarcar la idea de que, como ustedes pueden ver, si yo pongo una tensión, le pongo un nombre, pongo más, menos, menos, más, no cambio el circuito, porque el circuito solamente va a estar definido su comportamiento por los elementos que tiene, por las fuentes que tiene, por los resistores, pero no porque yo le ponga un nombre a alguna cosa, a alguna parte de él. Y le voy a poner qué nombres. Como el circuito igual es bien simple, como que no queda tan interesante quizá, pero vamos a ponerlo así. Ese va a ser más menos Bx. ¿Ya? ¿Cómo les va a quedar? Pueden calcularlo. Mientras yo voy a buscar un ejercicio para que hagamos en el otro un poquito de en realidad un mayor nivel en realidad. Vamos a buscar uno. Vamos a buscar uno por acá. Por acá. ¿Cómo les queda la atención? A ver, estoy buscando el circuito. Es que te quedó -4. Vamos a chequearlo ya. Yo ya casi llegué al circuito que vamos a resolver a continuación. Esto está por acá. Este está bueno. Este vamos a resolver. Déjenme buscarlo. Voy a copiarlo por mientras.
Ya. Y vamos a resolver esta pregunta, ¿cierto? Que nos piden calcular B0. O sea, Bx, perdón. Estoy tan acostumbrado al B0. Ya. El Bx aquí va a ser igual. Recuerden, la resistencia del elemento por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Así que va a ser 3 por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Vemos que la I1 está definida en este sentido, que es el contrario que nosotros necesitamos. Así que va a ser en definitiva la I2 la que va a circular en ese sentido. Así que yo le puedo poner acá, si quiero así para ser más ordenado. Y en definitiva va a ser esto. Va a ser 3 por, la I2 valía 4 tercios, así que va a ser menos 4 tercios. Así que va a dar efectivamente lo que nos comentaba Dan. Ahí, ¿cierto? Por lo tanto, Bx es igual a menos 4. Como ustedes pueden ver, una vez que nosotros ya aplicamos, ¿cierto?, el método de Maya, en realidad calcular cualquier cosa se hace súper directo, ¿ya? No debería ser un gran trabajo después de eso, ¿ya? Así que ahí tenemos una tensión. Claramente el circuito tampoco era tan complejo, pero para los demás igual se aplica lo mismo. Y ahora vamos a ver uno un poco más de mayor nivel, como corresponde, ¿cierto? Y ahí apareció como pequeñito el circuito, pero nos sirve igual. Vamos a hacer un poco más grande. Por ahí yo creo que está más que bien. Ya, en este ejercicio vamos a calcular, miren, un Bx y un Ix. Ejercicio. Calcule Bx e Ix. Recuerden, cualquier duda me escriben. Yo tengo el chat ahí a la vista. Calcule Bx e Ix. Este es un ejercicio tipo que yo siempre hago. Siempre las pruebas llevan un ejercicio de esta forma. Ya el primero va a ser, supongamos, de calcular una resistencia equivalente, el segundo de calcular una tensión y una corriente, y el último de calcular potencias probablemente. Si se aplica el método de nodos, debería dar lo mismo. Claro, debería dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que no sé si alcanzaremos hoy día a comprobarlo también con nodos, si no, por último lo comprobamos en la clase siguiente, ¿ya? Pero claro, debería dar lo mismo. Mismo resultado. Así que ahora lo vamos a resolver con mallas. Clase siguiente comprobamos con nodos. Y pasaríamos a calcular potencias, porque eso es lo que nos estaría faltando. Así que, solución. Vamos a definir las corrientes, recuerden. Vamos a definir las corrientes. Yo particularmente siempre recomiendo definirlas igual porque después nos quedan todos los circuitos muy parecidos, las ecuaciones muy parecidas, entonces se hace mucho más automática la resolución. Y en este caso es una buena idea el sistematizar eso, ¿ya? Yo sé que de repente en muchos otros cursos nos dicen, no, que no es bueno mecanizarse y cosas por el estilo, pero estamos hablando de un método sistemático que está, de hecho, diseñado para que sea programado e implementado, por ejemplo, por las máquinas, por software de simulación. ¿Sí? Ya, una vez que definimos las corrientes de malla, la I1, I2 e I3, nos fijamos que tenemos una fuente de corriente. ¿Ya? Es una fuente de corriente dependiente, lo vemos porque tiene un rombo y además su valor depende de algo más, de un Bx que está por ahí. De hecho, ahí lo veo el Bx. Vemos también que aquí hay una fuente de tensión. Mucho cuidado porque a veces alguien podría confundir esto y decir, ah, pero mira, aquí hay una fuente de corriente, muy entre comillas, ¿cierto? Y diría entonces Ix, o perdón, I1 va a ser igual a algo, a ese 3Ix o menos 3Ix, cosas por el estilo. Pero no, ¿por qué? Porque esta es una fuente de tensión. Así que ahí no hacemos esto. ¿Ya? Es lo mismo que pasa acá. Esa es una fuente de tensión también. ¿Cómo la identifico? Porque tienen un más y un menos. Las fuentes de corriente tienen una flecha. ¿Ya? Así que vamos a irnos directamente ahora a la supermalla. Vamos a obtener una ecuación de la supermalla. Por acá, ¿cierto? Omitiendo la existencia de ella. Después vamos a obtener una ecuación de acá, una relación de corrientes. Por ejemplo, así, esa corriente menos esta, igual a ese valor. Ya tendríamos dos ecuaciones. Y luego nos vamos acá. Y ahí tenemos el caso base, porque como no hay fuentes de corriente, simplemente aplicamos la LKB. Y ahí tendríamos tres ecuaciones. Y con eso podríamos resolver. Así que, supermalla. Vamos a poner acá para que también tengamos una guía. Es la supermalla. ¿Qué nos queda? Partimos, por ejemplo, ahí. O de hecho, partamos acá, por variar. Y aquí algo muy importante. Este más y este menos no nos influye a nosotros. Nosotros lo omitimos. Lo omitimos completamente. Nosotros trabajamos con el 2 por la I2 menos la I1 y seguimos trabajando. Solamente si es que en algún momento nos aparece forzosamente el valor de SBX y X, por ejemplo, ahí nosotros lo incorporamos. ¿Ya? Pero mientras no sea
algo que esté forzado, porque por ejemplo el valor de esta fuente, que les muestro ahí, nosotros lo omitimos, ¿ya? Eso es muy importante. Así que nos queda 2 y 2, porque recuerden que la corriente de la malla queda positiva, la otra va en contra, así que sería menos y 1, y tendríamos, ¿cierto? Listo ese término. Después vamos por acá. Llegamos primero al más, así que nos queda más 5. Después de eso, vamos a tener, ¿cierto? Que seguimos por acá y llegamos a ese elemento. Más 6 por la corriente que lo circula, que sería únicamente la I3. No hay otra que circule por ahí. ¿Y qué pasó? Se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Teníamos únicamente 1, 2 y 3 en la supermalla, así que estaríamos ok y podemos igualar a 0. De esa forma, si nosotros queremos esto ordenarlo, dejamos el menos 2 y 1, dejamos el más 2 y 2, y dejamos, ¿cierto?, el más 6 y 3, y todo eso va a ser igual a menos 5. Igual a menos 5. Y lo que tenemos acá sería la primera ecuación. Vamos a ponerla en morado ya. Ahí. Primera ecuación. ¿Sí? Dime, Oscar. Ah, ¿de dónde saco el 2 y 2 menos I1? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con mallas, si yo tengo, por ejemplo, esto, les voy a pintar acá, ¿ya? Yo sé que se va a ver un poquito más como sobrecargado el dibujo, pero esto al principio cuando estamos aprendiendo nos ayuda bastante, porque nos ayuda a ver por dónde circulan las corrientes. Lo que estoy pintando en amarillo es por donde circula la I1, ¿ya? Lo que voy a pintar en ese color indefinido que siempre le cambio el nombre, es por donde circula la I2. Entonces ahora tú puedes ver que por el resistor de 2 ohm, que es el que está ahí, ¿cierto? Circulan dos corrientes. La corriente de la malla que estoy analizando siempre nos va a quedar positiva, que era la I2, ¿cierto? Y la corriente de la otra malla, dependiendo, si es que va en contra, queda negativa, y si es que va a favor, va a quedar positiva. Pero como yo siempre defino las corrientes en los mismos sentidos, siempre nos queda, por ejemplo, I2 menos la I1. ¿Sí? Se fijan, pasa en todos los casos. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando siempre con las mismas direcciones. Entonces, nos hacemos el trabajo más simple. Y por acá lo que estoy pintando en una especie de naranja es por donde circula la I3. ¿Sí? ¿Se entiende ahora por qué quedó así? Sería entonces 2 por la corriente de la malla, que es I2 positiva, menos la otra corriente porque va en sentido contrario negativa, así que nos queda ese término. Seguimos, la flecha coincide primero con el más, que es 5, ¿cierto? Seguimos por acá, omitimos la existencia de ella, ¿cierto? Y decimos más 6, siempre va a ser positivo, por la corriente que es de la malla, que es solamente la I3. Por ahí no pasa ninguna otra, ¿cierto? Así que nos queda eso. Igualamos a 0 porque se nos acabaron los elementos. Teníamos 1, 2 y 3, y tenemos 1, 2 y 3. ¿Ya? Y después ordenamos simplemente. Ya, muy bien. Y ahora nos vamos a la malla de la fuente de corriente. De la fuente de corriente, y vamos a decir, ¿qué pasa con las corrientes ahí? ¿Cierto? Y ustedes pueden ver que, seguro que yo les comentaba, si la corriente de malla va en el mismo sentido, por ejemplo, hacia allá, hacia arriba, porque me quedo medio choca la línea, pero hacia arriba, queda positiva. Si es que va hacia abajo, en sentido contrario, ¿cierto? Va a quedar negativa. Y aquí podemos ver que la I3, si ustedes dan la vuelta, va en el mismo sentido. Así que va a quedar más I3, y la I2 va en sentido contrario, así que queda menos I2. ¿Y eso a qué tiene que saber ser igual? Tiene que ser igual al valor que me está indicando, porque esta fuente de corriente, ella fija la corriente que circula por ahí. No hay otra opción. ¿Ya? Así que va a ser 2Vx. Nosotros no sabemos qué es lo que es Vx, y ahora pueden ver ustedes que apareció el Vx. ¿Por qué? Si yo dije que había que omitirlo, ¿cierto? Porque aquí forma parte del valor. Ahí no lo puedo omitir. ¿Ya? No lo puedo omitir si es que es el valor de esas corrientes. Y ahí estoy obligado a incorporar, después ver lo que es Vx en función de las corrientes de malla. ¿Ya? Así que, ahora una vez que tenemos eso, decimos, ¿dónde? ¿Qué es Vx? Lo buscamos. Siempre en función de las corrientes de malla. Vamos a buscar el Vx que está por acá. Y algo muy importante, que yo sé que a veces se presenta la duda. El Vx está definido donde aparece el más y el menos. Ahí está definido. No está definido ahí. Ahí se está ocupando simplemente su valor. ¿Ya? Porque a veces he visto que surge la duda de que dicen, no, pero si el Vx está ahí. Y no, él está definido ahí, donde aparece el más y el menos.
Decimos, Bx va a ser igual a la resistencia del elemento, que es 2, por la suma de las corrientes que circulan, donde vamos a tomar como positivas las que van de más a menos y como negativas las que van en sentido contrario. Así que nos va a quedar, como ustedes pueden ver, I1, ¿cierto? Que va en ese sentido, menos la I2, porque va en sentido contrario. Y eso va a ser siempre así, eso no cambia. Siempre va a ser una tensión igual a la resistencia del elemento por la corriente que circula de positivo a negativo como positiva, y si circula en sentido contrario la otra, va a quedar negativa. ¿Qué pasa si circula solo una? Seguimos la misma idea. ¿Ya? Va a ser exactamente lo mismo. Si hubiera, por ejemplo, definido acá un más y un menos BI, eso sería igual a BI igual a 4 por la corriente que circula de positivo a negativo. Y ustedes pueden ver que es la I1, ¿cierto? Y no hay ninguna otra. ¿Ya? Vamos a borrar eso porque estamos sobrecargando el dibujo. Ahora, una vez que tenemos, ¿cierto?, qué es lo que es el Bx, lo podemos reemplazar. Así que yo voy a decir entonces, I3 menos I2 igual a. Y aquí muy importante, no se olviden de multiplicar, porque a veces pasa que uno ve los mismos números y pone 2 y 1 menos I2. Y eso obviamente nos faltó un 2, ¿cierto? Así que cuidado. Lo comento yo porque es súper fácil equivocarse en estos problemas. No porque sean difíciles, si me preguntan a mí, sino que porque hay un montón de cosas que a uno se le pueden escapar. Y ahí después juntamos todo. Yo voy a dejar todo a la izquierda, ¿ya? Así que nos va a quedar menos 4 y 1. Simplemente estoy despejando hacia allá, ¿cierto? Después me va a quedar acá, tengo menos 1. En este lado tengo ¿cuánto? Y 2. Esto por si acaso y 2. Ahí tengo menos 4 y 2. Se van a sumar, así que va a quedar positivo. Más 3 y 2. Si ustedes quieren lo pueden desarrollar completo y después lo van pasando uno a uno para que haya menos posibilidad de equivocarse. Y el I3 va a quedar más 1 y 3. Igualamos a 0. ¿Cierto? Porque no hay nada más. Revisamos que no haya ningún error por acá. Nos quedaba cierto S. Queda negativo en el otro lado. Yo dejé todo a la izquierda, como les decía. Después aquí quedaba menos 4 y 2. Yo lo dejé al otro lado, así que quedó más 3 y 2. Y por último, más 1. Así que, en principio, tendríamos la ecuación ahí. 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Nos falta una todavía, ¿cierto? Ecuación 2. ¿Qué hacemos ahora? Lo pueden escribir, porque yo lo comenté, pero quiero ver si me van siguiendo. Ya sacamos la ecuación de la supermalla. Estamos ok, ¿cierto? Sacamos la ecuación de esta rama. Ya estaríamos ok ahí. Y nos falta una, ¿cierto? Fíjense acá. Acá tenemos que sacar una ecuación, pero esta ecuación es tal como en el caso base, vale decir únicamente un LKB, porque no hay fuentes de corriente. Así que la vamos a obtener. ¿Ya? Yo lo voy a escribir acá para que así lo tengamos más a mano y después lo voy a mover, ¿ya? Así que nos va a quedar, si parto por ahí, por ejemplo, fíjense que la flecha comienza o llega acá al más. Así que nos va a quedar, por tanto, más 3 y x. Después vamos a ver que lo que es y x. Nuevamente aquí aparece el y x porque es parte del valor, ¿cierto? Más 4 en este elemento por la corriente que lo está circulando. Y 1. Y no se preocupen de eso, ¿ya? Lo omitimos. No dejamos que nos afecte. Después obviamente hay que ver qué es lo que es para poder reemplazarlo, pero mientras estemos trabajando en obtener la ecuación, lo omitimos. Y después llegamos acá. Y ahí vamos a decir entonces más 2, no porque hay un más ahí. Ya esto nuevamente también lo omitimos. Más 2 por, ¿qué corriente nos va a quedar acá? Claramente la corriente de la malla va a quedar positiva y la otra va en sentido contrario, así que queda negativa. De esa forma va a ser I1 menos I2. ¿Ya? ¿Nos queda algún elemento más? En realidad, no, pues están todos. Como están todos, igualamos a 0. Igualamos a 0 y tenemos la ecuación, todo listo, todo perfecto, pero nos falta conocer lo que es el IX, ¿cierto? Vamos a ver en un momento qué es lo que es el IX. Quiero que ustedes por mientras escriban en el chat qué es el IX, o a qué es igual, mientras yo me llevo esto. ¿Ya vieron el circuito? Ahí voy a volver en un momento. Seguro que alcanzaron a ver antes que yo me moviera del circuito. ¿Qué era? Aquí tenemos en la malla 1, y voy a volver por si acaso. En la malla 1, donde el IX es, y ahí volvemos.
¿Dónde está el IX? Primero, recuerden que el IX no es esto. El IX está definido donde tiene su flecha que indica, miren, este es el IX. Y podemos ver que tiene sentido contrario al I1. Y por ahí solamente circula el I1, ¿cierto? Así que el IX va a ser igual a menos I1. O sea, igual en magnitud, pero con sentido diferente. Así que eso vamos a reemplazar. Lo voy a escribir abajo ya. IX era menos I1. Y podemos reemplazarlo. Yo voy a copiar todo tal cual. Después reemplazo y desarrollamos y dejamos nuestra ecuación lista y ahí. Lo copiamos, ¿cierto? Ahí. Y reemplazamos. Así que me va a quedar ahora I1, pero esto va a quedar negativo. ¿Sí? Porque reemplacé el IX por el menos I1. Y ahí puedo proceder a sumar todo y dejar expresada la ecuación. Vamos a ver cómo nos queda. Tenemos un menos 3, tenemos un más 4. Acá tenemos en realidad menos 3 más 6. Así que nos quedaría más 3. Y 1. Ya, muy bien, Patricio. Y nos queda, ¿cierto?, el menos 2 y 2. Ese 1 quedó súper raro, lo vamos a arreglar. Como que quiso ser otro número, pero no, es un 1. Y quizás... Ahí sí. ¿Cierto? Igual a 0. Y tenemos ahora, como ustedes pueden ver, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. En principio no debería haber nada extraño. Igual yo les adelanto desde ya, ahora mientras dibujo el sistema, que lo voy a dibujar por acá, espero con unas líneas más o menos no tan curvas o chuecas como las otras. Ni siquiera son curvas, sino que están directamente chuecas. Ahí. Les adelanto que puede darse el caso que cuando tengamos nosotros un circuito que cuenta con fuentes dependientes, el IX es menos I1. Por lo siguiente, mira, vemos que el IX está definido acá, ¿cierto? Está definido en esa rama, pero con sentido contrario. Y como nosotros le llamamos I1 a la corriente que va hacia allá, en magnitud va a ser igual, pero con signo diferente. Así que IX sería menos I1. Y es lo mismo que decir que el I1 es igual a menos IX. Es lo mismo en realidad, pero a nosotros lo que nos interesa es dejar siempre cualquier incógnita, en este caso como la IX, la BX, en función de las corrientes de malla, porque nosotros queremos resolver solamente en función de ellas. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Si es que el IX hubiera estado definido hacia allá, hubiera sido I1 simplemente. Y si hubiera estado definido acá, habría sido el I1 menos el I2. ¿Ya? Se fijan que siempre es la misma idea. Si va en el mismo sentido queda positivo, si va en sentido contrario queda negativo. Y mientras yo trato de dibujar acá estas líneas que ya me quedaron chuecas, así que ¿qué vamos a hacer? Ahí, ¿cierto? Ponemos los valores de los coeficientes. Tenemos el menos 2, estoy tomando el de la ecuación de acá, ¿cierto? Estos coeficientes. 2, 6, y 1, y 2, y 3. Después tomamos acá el menos 4, 3 y 1. No lo vayan a intercambiar porque si no nos va a producir un problema ahí. Y acá, fíjense bien que siempre, si es que no hay alguna variable, quiere decir que la acompaña un 0, ¿cierto? Así que sería 3 menos 2, 0. Y por último, ¿cierto? El menos 5, 0 y 0. Ese será más rápido. Menos 5, ahí sí. 0 y 0. No alcancé a escribirlo. Ahí sí. Y con eso estamos listos para poder resolver nuestro sistema, que lo tenemos por ahí. Y yo le estaba comentando algo, sí. Le estaba diciendo que cuando tengamos fuentes dependientes, puede darse la situación que este sistema no tenga solución. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando simplemente el determinante de esta matriz es 0. Si el determinante de esa matriz es 0, no es invertible, ¿ya? Y el sistema no se puede resolver. ¿Puede suceder eso? En la realidad no va a suceder, pero sí teóricamente. O sea, yo puedo crear un circuito que teóricamente es factible de crearlo, de armarlo, por decirlo así, en el papel, pero al momento de resolver el circuito y obtener las corrientes, vamos a ver que no tiene solución, ¿ya? Así que ahí lo tenemos. Pero ¿cuándo surge eso? Cuando hay fuentes dependientes. Cuando hay fuentes dependientes, lo que sucede es que tenemos restricciones que son muy duras. Entonces, simplemente que no tenga solución el sistema quiere decir que en realidad nuestra
nuestro sistema no se puede resolver con esas restricciones. Eso es lo que quiere decir. En la vida real, no. En la vida real simplemente va a haber una corriente. Por eso es que muchas veces se le llama a estas corrientes de malla como corrientes ficticias. Porque son corrientes que en algunos casos coinciden con corrientes que efectivamente circulan por las ramas, pero en otros no. En otros es una combinación de ellas. ¿Ya? Sin embargo, es una excelente herramienta para poder resolver los circuitos. Como ustedes pueden comprobar. Ahí, yo voy a agregar todos los coeficientes, ¿cierto? Después sigo con el 3, coma menos 2. Recuerden que el menos pequeño, no el de la resta. Pongo el 0. Aquí voy a guardar en la variable a. Le doy Enter y revisemos que esté todo bien, ¿ya? Menos 2, 2, 6, menos 4, 3, 1, 3, menos 2, 0. Y está ok. Y ahora voy a reciclar un poquito acá. Voy a borrar ahí la A, voy a borrar lo que tiene dentro, le voy a poner los ceros acá. Después le ponemos otro 0 acá. Y arriba estaría el menos 5. Recuerden que separo solamente con punto y coma. Borré el menos, porque así es como yo separo los elementos de una fila, ¿cierto? Y le doy Enter. Y ahí nos quedó ahora el vector B. Por último, usamos lo que ya teníamos. Fíjense bien que yo puedo subir, 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 tomar esa expresión que quedó en negrita como resaltada, darle Enter, me vuelve a quedar en la línea de comando y le doy Enter de nuevo. Y me va a resolver obviamente con las nuevas A y B, obviamente, ¿cierto? Así que me quedó 5 medios, 15 cuartos y menos 5 cuartos. Voy a escribirlo por acá. 5 medios, ampere. Después nos quedaba 15 cuartos, ampere, por acá, ahí sí. Y la última, que era la I3, nos quedaba así. Vamos a poner un punto y coma ahí. Menos 5 cuartos, ampere. Y con eso, nosotros estamos listos para poder resolver nuestra pregunta, ¿cierto? Recuerden que la pregunta, ¿cómo era? La pregunta era, calcule Bx e Ix. Y aquí obviamente nosotros incluso ya hemos expresado el Bx y el Ix, ¿cierto? ¿Cómo quedaba el Bx? Vamos a ponerlo acá. Finalmente, esa es una N, quedó como una R, pero bueno. Finalmente nos queda así. Bx. ¿A qué lo que era igual? Lo vamos a recapitular para que así aprovechemos de reforzar la idea. Va a ser igual a la resistencia por la suma de las corrientes que circulan en ciertos elementos, pero tomando positiva la que va de más a menos y tomando como negativa la que va en sentido contrario. ¿Ya? Si circula solo una, dejamos solo una, ¿cierto? Así que aquí nos va a quedar entonces que Bx va a ser igual a 2 por la I1 va en ese sentido, ¿cierto? De más a menos, así que queda positiva, y la I2 va en sentido contrario, así que queda negativa. Así, ¿cierto? Eso sería lo que vamos a hacer. Bx igual a 2 por I1 menos I2. Que lo habíamos sacado ya, pero era para que lo reforzáramos. 2 por I1 menos I2. ¿Y a qué lo que era igual la Ix? Bueno, lo habíamos calculado recién, ¿cierto? De hecho, lo tenemos escrito ahí, pero para que lo sigamos reforzando era la que va hacia allá, así que como va en sentido contrario a la I1 y por ahí no circula ninguna otra corriente, va a ser entonces menos I1, nuestra Ix. O sea, no hay que calcular nada en realidad para ella. Ix va a ser igual a menos I1, por tanto igual al siguiente valor. A menos 5 medios. Y que esos son 2,5, ¿cierto? Menos 2,5. Para que tengamos una referencia nomás. Yo personalmente me recomiendo dejarlo todo en fracciones ya. Pero si alguien quiere expresarlo así, igual lo puede hacer, no hay problema. Ya, pero... ahí. ¿Cómo nos quedaría entonces el Bx? Nos va a quedar por acá. 2 por paréntesis, ¿cierto? Vamos a escribir la I1 menos I2. La I1 es 5 medios. Menos. Ahora fíjense bien que lo hice con la resta. No lo hice con el menos pequeño, porque el menos pequeño lo que hace es hacer negativo un número. ¿Ya? En este caso estamos restando. Eso es muy importante porque si no nos daría un error. Así que
sería menos la I2, que es los 15 cuartos. Incluso lo podría haber hecho a mano, ¿ya? Pero ya que tenemos la calculadora acá, ahí. Nos queda menos 5 medios. Y en este caso coinciden en el número, ¿cierto? Obviamente, pues, solamente por el tema de los números los valores que tienen nuestros resistores. Ya no tiene por qué ser siempre así. Así que nos queda menos 5 medios volts. ¿Ya? Y ahí tendríamos resultados. Si quisiéramos calcular cualquier otra cosa, la podemos calcular, de hecho. ¿Qué podemos calcular por acá? Calculamos el Bx, ¿cierto? Calculamos el Ix y podemos calcular lo que queramos. Podemos calcular la corriente que circula en ese sentido, le podemos poner un nombre, IZ. Vamos a calcularlo. Ya que estamos en eso. IZ, ¿qué es lo que va a ser igual? Bueno, me fui. Ahí sí. IZ va a ser igual a la suma de las corrientes, ¿cierto? Tomando como positivas la que circula en el sentido que tiene ella, vale decir en este caso I2 menos I1, porque I1 va en sentido contrario. Así que sería I2 menos I1. Y como raro, como que no le puse el puntito ahí. Ahí. ¿Se fijan? Y entonces, al final, una vez que calculamos las corrientes de malla, en realidad se hace súper directo obtener todo lo demás. Así que nos quedaría lo siguiente. Mientras tanto, yo quiero que ustedes me respondan la siguiente pregunta. Si es que se ha ido entendiendo. De todas maneras, voy a recapitular por si acaso, ya así como rápidamente, como hemos estado realizando todo. Ya, y dijimos que era I2 menos I1, pero eso de hecho lo puedo calcular de acá. Si esto que está acá le pongo el menos pequeño, ahí nos quedó. Porque la restamos al revés, ¿o no? Sí, nos quedó 5 cuartos. Fue I2 menos I1. Ahí está. ¿Y está bien o no? Sí, porque si lo hiciéramos a mano, de hecho sería 15 cuartos menos 5 medios, pero esos 5 medios yo lo puedo expresar como 10 cuartos, así que nos quedan en definitiva 5 cuartos, ¿cierto? Así que está totalmente ok. Ahí. ¿Dudas? ¿Ya? Yo ahora lo que voy a hacer, nos quedan unos minutos, pero yo creo que hoy día ya vimos bastante. Este, por si acaso, es un problema de prueba sin ningún inconveniente. O sea, de mayor nivel que este, es difícil que se vaya a ver. Porque, como les digo, el procedimiento es exactamente el mismo. Uno, si lo ve al principio del problema, puede decir, oye, como que igual está como medio difícil, como que tiene muchas cosas. Pero como ustedes pueden ver, hicimos exactamente lo mismo. Claramente hay que tener mucho cuidado con cada uno de los detalles. ¿Cómo partimos? Definimos las corrientes de malla. Ustedes acá pueden ver, ¿cierto?, que definimos la I1, I2 y I3. Yo usé los mismos sentidos porque así se parecen mucho las ecuaciones. Nos fijamos que había una fuente de corriente compartida entre dos mallas. Por tanto, usamos una supermalla definida, ¿cierto?, entre esas dos mallas, juntándolas. ¿Cómo procedimos? Dijimos, ya, vamos a obtener una LKB a lo largo de la supermalla, omitiendo la existencia de ella. Lo hicimos, ¿cierto? Y nos quedó acá la ecuación finalmente cuando ordenamos todo. Después nos fuimos a esa rama y dijimos, vamos a tomar la relación de corrientes que hay ahí. ¿Ya? Así que la I3 que va en el mismo sentido quedó sumándose y la I2 que va en sentido contrario se quedó restando. Así que nos quedó I3 menos I2. ¿Igual a qué cosa? Al valor que nos indica ella. ¿Cierto? Apareció el Bx porque es parte del valor. Así que teníamos que ver qué es lo que era el Bx. Como ya le he mostrado, ¿cierto? Buscamos el Bx, nos quedó 2 y 1 menos I2. Y luego eso lo reemplazamos y llegamos a una ecuación acá. Tendríamos la segunda. Y por último, para resolver, nos bastaría simplemente obtener una LKB acá. Ahí no había que hacer nada diferente a lo que es el caso base, porque únicamente hay fuentes de tensión y resistores que ustedes pueden verlos ahí. ¿Ya? Así que lo hicimos en la malla 1. Por si acaso, yo cuando hablo de malla 1, malla 2, me refiero al subíndice que tenemos ahí. Para mí esa sería la malla 1, esta acá sería la malla 2, esa sería la malla 3. ¿Ya? Para que lo tengamos presente, por si acaso alguien de repente se pierde cuando yo le digo, no, malla 1, malla 2, malla 3. ¿Ya? Sacamos la ecuación, llevamos todo el sistema, ustedes ven que se puede resolver si uno lo quiere a mano, yo personalmente les recomiendo usar la calculadora. Obtuvimos las corrientes y una vez que ya tenemos las corrientes de malla, todo lo demás se puede calcular. No hay nada que no podemos calcular. ¿Ya? Así que
vamos entonces a, una vez que tenemos eso, calcular nuestras corrientes y tensiones. Y en la clase siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar lo mismo, pero ahora usando el método de nodos, para ver cómo nos queda, porque en realidad mi recomendación es que ustedes manejen ojalá ambos métodos, porque finalmente son herramientas que tienen disponibles. Y debido a que todos los circuitos son diferentes, hay circuitos que son más simples de resolver, con mallas que con nodos, y otros que son al contrario. ¿Y a qué me refiero con más simples? Que me quedan menos ecuaciones, que de repente las expresiones son más fáciles de obtener, ¿ya? El sistema más pequeño. Entonces la idea es que nosotros busquemos eso, ¿cierto? Así que, ¿alguna duda? ¿A que sea? El Bx. Ah, lo que sucede es lo siguiente, mira. Yo les hablé de esto cuando presenté las fuentes dependientes. Lo que sucede es que las fuentes dependientes tienen esta constante, de forma que convenientemente ella tiene la unidad necesaria para que me quede una tensión al final. ¿Ya? O sea, perdón, una corriente en este caso, ¿cierto? Porque es una fuente de corriente. Así que si lo pensamos bien, ¿qué unidad debe tener? Y en realidad esto que está acá es una conductancia. ¿Por qué? Porque la conductancia, ¿cierto? Recuerden que la conductancia es igual a el inverso de la resistencia. Eso lo vimos hace un tiempo, no un 6, sino que así se escribe. ¿Ya? Entonces, al multiplicarse por el voltaje, nos va a dar una corriente esto, ¿cierto? Ahí sí. ¿Sí? Y de la misma manera, ustedes pueden fijarse que para el caso de la otra fuente dependiente, la que está acá, esta es una fuente de tensión, ¿cierto? Lo indica ahí su más y menos. Así que este 3, ¿qué será? ¿Qué creen ustedes que tiene que ser? Convenientemente, obviamente. Para que nos dé un voltaje a partir de multiplicar el 3 por esa corriente. Me queda un voltaje, lo multiplico en este caso por una corriente, así que es una resistencia, ese 3. Si, por ejemplo, yo tuviera una fuente así, imagínense esto. Más menos, es una fuente de tensión claramente, y fuera 5 BI. Aquí yo estoy tomando una tensión, tengo que obtener una tensión, así que el 5 acá es una ganancia simplemente, o sea, es un número sin unidad. ¿Ya? Así que eso es lo que sucede. Y claro, es como bastante conveniente, pero así es como se toma en cuenta. ¿Ya? Y creo que yo se los comenté, pero de todas maneras, por si acaso estaba la duda ahí. ¿Sí? ¿Responde a tu duda eso? Ya, muy bien. Bueno, entonces les deseo que tengan una buena semana. Nos veríamos el día jueves, donde recuerden que lo que vamos a hacer es resolver el mismo circuito con nodos, calcular las mismas tensiones y corrientes, y después vamos a empezar a calcular potencias. Porque con lo que hemos visto hasta ahora, las podemos calcular, pero hay que tener en cuenta algunos puntos bastante relevantes, ¿ya? Así que bueno, espero que estén muy bien. Chao, chao.